Buenas tardes a los que están presentes y a los que están al otro lado de la línea de internet. Fuerteventura, tenemos a La Vega, tenemos a Galdar también y más grupos que no los controlo, los controla Fausto. Hoy tengo el privilegio y el honor de presentar como moderador a Lola Contreras Izquierdo, no me equivoco, desde Jaén. ¿Sí? Y aquí en los presentes que pongamos en silencio los móviles o en modo avión. Y así saldrá la grabación. Lola Contreras Izquierdo, que ha sido presidenta de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, es una asociación que empezó como una iniciativa y ha conseguido estar presente en toda Andalucía, en toda la comunidad autónoma, y tiene presencia a nivel europeo. Para nosotros es un ejemplo a seguir. No conocemos al 100% lo que es la asociación, pero sí le vamos a hacer algunas preguntas que creo que ella los tiene en su guión, de por qué surgió, para qué surgió y cómo lo han hecho, que es la pregunta más complicada que muchas veces nos planteamos cuando queremos hacer alguna asociación de ámbito social, ¿no? Yo la presento a ella como bióloga de formación, pero me tomo la licencia de presentarla como artesana de lo social. Y como me gusta ser claro, conciso y concreto, me voy a callar y le dejo el turno a Lola. Sí les pediría que si hacen algunas preguntas luego, si quieren o se responden por grupo o se responden una a una, pero que las preguntas para mayor participación sean, como dije antes, claras, concisas y concretas. Le doy la palabra a Lola. Bienvenida y esperamos que en una próxima ocasión pueda venir en vivo y en directo. Pues sí, pues muchas gracias. Y bueno, esto es los avances técnicos, ¿no?, que nos permiten esta posibilidad. En primer lugar, pues agradecer, ¿no?, a la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana, pues que nos hagáis llegar este llamamiento para poder presentar nuestra asociación y compartir pues con todas las personas que estamos aquí esta tarde pues lo que hacemos y seguir dialogando y seguir creando, ¿no? Nos parecía a nosotros, desde la Asociación Andaluza de Barrio Ignorado, nos parecía muy sugerente el enmarque, ¿no?, de este relato que vamos a ofrecer cuando planteáis, ¿no?, lo de transformar participando y sobre todo cómo seguir manteniendo la esperanza, ¿no?, en la vida pública. Con todo lo que está cayendo ahí fuera, aquí por ejemplo en Jaén, donde yo estoy, hay un temporal ahora mismo de agua, de frío, de viento, pero también en lo social, ¿vale?, podemos compartir ese sentimiento. Entonces nos parecía muy sugerente ese, ¿no?, cómo seguir manteniendo la esperanza con todo lo que está cayendo aquí fuera. Y nosotros desde nuestra asociación pues os vamos a contar pues por qué creamos la asociación y qué es lo que estamos haciendo y para qué nos está sirviendo, ¿vale? Nuestra asociación se creó en el año 2009, hubo una primera convocatoria, era una coordinadora y empezamos a trabajar como asociación en el año 2012. Nos constituimos como asociación en el año 2012. Somos jovencitos, aunque pintamos canas, ¿no?, los que estamos en la asociación. Mira, pues la asociación fue una respuesta ante la situación de pobreza y exclusión social que se vive en muchos barrios obreros de Andalucía, en nuestra comunidad autónoma. Y fundamentalmente porque las personas que vivimos en estos barrios pues estamos muy cansadas de que década tras década pues vemos cómo la asociación no cambia. Y entonces es una forma, ¿no?, esa respuesta es una forma pues de mantener a raya esa negatividad y de crear esperanza. La característica de nuestra asociación es que las personas que constituimos la asociación vivimos en los barrios,
no hay personas que estén de alta trabajando, somos personas que participamos gratuitamente en la asociación y está orientada la asociación pues a la reflexión, al análisis, a la concienciación, a la participación y a la reivindicación. Y también somos independientemente económicas de cualquier administración o entidad pública. Gestionamos, nos autogestionamos, ¿vale? Con nuestros propios recursos. La asociación nuestra, lo que nosotros llamamos barrios ignorados, tenemos la suerte de que la Junta de Andalucía, estas zonas de Andalucía, las tiene catalogadas. Y la Junta habla de 95 zonas desfavorecidas en toda la comunidad autónoma y en ellas pues vivimos unos 900.000 habitantes, que supone el 10% de la población de Andalucía. ¿Dónde estamos presentes? Pues Guillermo ha sido muy espléndido porque dice que estamos presentes a nivel europeo. ¿Qué más quisiéramos? Tenemos presentes en el territorio andaluz. En las distintas ciudades, pues tenemos presentes en los barrios. En Jaén, por ejemplo, en el polígono del Valle, en Granada, en la zona norte, en Córdoba, en Guadalquivir, Las Palmeras, en Morera, en Sevilla, en todo el polígono sur, ¿vale? Y sobre todo en Huelva y Almería todavía no tenemos presencia, pero tenemos contacto. ¿Qué características tienen estos barrios? Pues mira, cada vez que sale el informe nacional de estadística, el informe anual, siempre de los 15 barrios más pobres de España, 12 de esos 15 se encuentran en Andalucía. ¿Por qué creamos la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados? Es que no hay ya suficientes asociaciones. Pues veíamos que cuando empezamos esas reuniones, en el 2009, empezamos a reunirnos personas que veníamos participando, sobre todo en el movimiento vecinal de los distintos barrios de Andalucía, pues veíamos que fundamentalmente los problemas que nosotros analizábamos que teníamos en estos barrios, pues necesitábamos una respuesta, no desde lo local, que el movimiento vecinal trabaja más con lo local, ¿no? Con lo que son los ayuntamientos, las corporaciones locales, sino que veíamos que necesitábamos una respuesta más de la comunidad autónoma, del Parlamento de Andalucía, de las políticas andaluzas, desde ahí. Entonces necesitábamos ese instrumento que nos abriera a esa realidad. Y además veíamos también otra cuestión, y es que hasta siempre solemos salir, ¿no?, en los medios de comunicación, o lo que pasa en estos barrios, o lo cuentan los medios de comunicación, o lo cuentan la administración. Y la verdad es que salimos bastante perjudicados con ese relato que se plantean desde esos ámbitos. Y entonces la novedad que aportamos desde AVI es que tenemos un propio relato hecho por los vecinos y las vecinas de lo que pasa en nuestro barrio, ¿vale? Y eso nos da mucha fuerza, porque a raíz de tener ese relato propio, veíamos cómo de lo que se nos hacía culpable, de todo lo que pasaba en el barrio, no éramos los culpables. Y pudimos crear un eslogan, ¿no?, que nos ha acompañado durante todos estos años, que es el que tenéis ahí debajo, que sea delito dejar a una persona sin recursos para vivir. Aquí pasábamos de ser los vecinos los culpables a poner el foco en las administraciones, que son las que tienen que garantizar los recursos para que las personas podamos llevar una vida digna. Y ahí empezamos a cambiar el relato que había de nosotros en estas zonas de las ciudades. Ese relato, esa crónica que hacemos de lo que nos pasa, pues la llevamos a las distintas administraciones. Ahí tenéis una de las reuniones que hemos mantenido, ¿no?, de las muchas reuniones que hemos mantenido, pues con la Junta de Andalucía. Esas personas que veis ahí son vecinos y vecinas de los barrios de Andalucía. También otra de las cuestiones que nos planteábamos es que lo que pasa en estas zonas, en estos barrios, lo que pasa en el polígono sur de Sevilla, lo que pasa en Moreras de Córdoba, lo que pasa en Palma Palmilla de Málaga, pues lo que le ocurre a estas zonas se ve como normal. Y entonces, otra de las cuestiones que está dentro de nuestro planteamiento de trabajo es visibilizar que eso no puede ser lo normal y que no nos podemos acostumbrar a esta realidad, que esa realidad hay que cambiarla.
Un paso más es compartir con vosotros y vosotras cuál es el sentimiento que tenemos las personas que vivimos en estas zonas, en estos barrios. Mira ahí el tercer informe sobre la desigualdad en Andalucía de 2020 y el informe OFAN lo relata. Nos dice que en los barrios más excluidos la participación política se percibe con sensación de inutilidad y falta de confianza en las instituciones, junto con una visión de la política pues como algo lejano e inalcanzable para los vecinos y las vecinas, ¿no? ¿Esto qué genera? Pues nos genera un sentimiento de vacío, de desinterés, de desafección hacia lo político y va haciendo pues que no nos vayamos preocupando de lo que pasa en el barrio, va generando ese sentimiento de desapego de los vecinos y de las vecinas. Además de todo esto, ¿qué es lo peor que nos podía pasar y que no está pasando? Pues que se ve y se permite como normal el deterioro de la persona. Y el barrio, nuestros barrios, se convierten en zonas marginales. Esto es lo peor de lo que nos puede pasar y que nos está pasando, ¿no? Además de todo esto que he contado, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos en estos barrios, que vivimos los vecinos y las vecinas de estas zonas? Pues mira, suele haber mucho paro y precariedad, más del 70%. Cuando salen los índices de paro de nuestras ciudades, en estos barrios casi se triplica la zona del paro y la precariedad. Hay muchas familias, o la mayoría de las familias están rotas porque no tienen lo necesario para vivir. En nuestros centros escolares hay mucho fracaso escolar y problemas de asentismo. También estos barrios suelen como estar aislados de la ciudad, porque hay muros que los separan o pasan las vías del tren por mitad de los barrios y están como apartados de la ciudad. Y se generan formas de vida paralelas al resto de la ciudad. Hay una cultura de la impunidad que genera inseguridad ciudadana, porque la presencia policial en nuestros barrios no se ve, ¿vale? Y entonces, cuando no está la administración presente en el barrio, pues lo toman las mafias y las redes con actividades ilegales. Y en general, pues se ve un entorno urbano degradado. Y además, esto acompañado por un estigma social. Yo no digo que vivo en el polígono del Valle o no lo pongo en mi currículum porque me van a mirar más y no me contratan. Después de todo esto que he contado, lo que nosotros nos planteamos desde la Asociación Andaluza de Barrio Ignorado es decir, pero después de todo esto que hemos relatado, ¿tenemos condiciones para participar? ¿Los vecinos y las vecinas de estos barrios tenemos condiciones para participar? Bueno, pues estoy dando un adelanto. Ahí veis en las fotos, ¿vale? Pues que sí, ¿vale? Ahí tenéis personas de Córdoba, de Sevilla, de Jaén. Hay condiciones para participar. Es muy complicado, pero a verlas, las hay. ¿Desde dónde hay que participar? Pues lo que nosotros entendemos es que hay que participar tomando conciencia de lo que pasa, ir a las causas y desde ese tomar conciencia y desde ir a las causas es desde donde tenemos que plantear el actuar. Mira, nosotros vemos que en nuestros barrios hay como 4 fracturas, como 4 rotos. Si esos rotos no los arreglamos, si tú no arreglas un roto, la cosa se sigue agrandando. ¿Y cuáles son esas 4 fracturas que vemos en nuestros barrios? Pues una fractura social, porque el barrio se considera marginal. Es un barrio lleno de muchas personas, muchas familias problemáticas, con mucho paro, mucha precariedad laboral, mucho abandono educativo, ¿vale? Y hay pocas oportunidades. Y hay también diversas visiones culturales. Hay también una fractura personal. La persona muchas veces carece de sentido y de motivación, pues para salir adelante. También hay mucha fractura familiar. Cuando en la familia hay muchos de estos problemas que hemos relatado anteriormente, pues no se sabe gestionar, ¿no? O cómo salir de esa situación y acabamos en la frustración. Y también, como comentaba también,
la fractura educativa. El colegio no se ve como un lugar de crecimiento personal, de que podamos prosperar, de que podamos avanzar, sino que hay mucho asentismo y mucho abandono educativo. Y esto provoca también pues, que muchas de las familias de los barrios no quieran llevar a su hijo a los propios centros escolares del barrio y busquen otros centros fuera del barrio para llevar a su hijo. Después de todo esto nos seguimos haciendo siempre la misma pregunta, pero es que esto tiene solución. Llevamos, mirad, desde el año 1989 la Junta de Andalucía tiene programas específicos para estos barrios. Y desde ese año 89 hasta ahora el 2026 seguimos teniendo un grado de empobrecimiento en Andalucía entre el 35 y el 37%. O sea que no cambia mucho la situación. Por eso nos tenemos que seguir preguntando si esto tiene solución. Y desde la Asociación Andaluza de Barrio Norao planteamos que sí, que tiene solución. ¿Qué hay que hacer para que todo esto cambie? Pues lo primero es cambiar el sentido de las actuaciones. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que si lo que se viene haciendo desde hace décadas no está dando resultados, no está sacando a las familias de esa situación de empobrecimiento, pues tendremos que plantear las cosas desde otra perspectiva. Lo primero que tenemos que plantear, ¿desde dónde tenemos que cambiar el sentido de las actuaciones? Pues nosotros tenemos que ver a los barrios en dos dimensiones. La dimensión humana, que es lo que hemos estado viendo de cómo vivimos las familias, que necesitamos las familias para salir de ese empobrecimiento y de esa exclusión social, y desde la dimensión urbana, porque hemos visto que el barrio se convierte como algo marginal. Pues al mismo tiempo que hay que rescatar a las personas, trabajar la dimensión humana, hay que trabajar la dimensión urbana. Hay que salir al mismo tiempo la persona y el barrio de la situación de marginalidad en la que se encuentra. Ese es un foco de actuación. ¿Esto cómo se hace? Pues desde la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, vemos que hay que trabajar a largo plazo, no a corto plazo. Y con planes integrales. ¿Qué son los planes integrales? Pues son aquellos planes que los vecinos, junto con las administraciones, junto con el Ayuntamiento, con la Junta de Andalucía, con el Estado y los técnicos que trabajan en nuestros barrios, pues hacemos un análisis que nos permite identificar qué es lo que necesita el barrio para avanzar en esas dos dimensiones. Y ahí se trabaja, vamos viendo cómo trabajar simultáneamente esos problemas humanos y urbanos, contando siempre con la participación de los vecinos y las vecinas. Y también necesitamos un consenso entre todos los grupos políticos y un trabajo coordinado de las tres administraciones. Y algo fundamental, que no se pueden buscar soluciones individuales a problemas colectivos, porque eso no sirve para nada. Pues todo esto que hemos planteado aquí en este cuadrito, que es lo que necesitamos, desde la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, además de crear un relato, ¿no? Un sueño, una aspiración, un horizonte de saber dónde queremos llegar, también hemos creado esas herramientas que nos ayuden a trabajar todo esto que aquí ponemos. Y es lo que voy a relatar a continuación. Bueno, aquí un poco, ¿no? Como decir, cómo acabar con esta situación. Eso que hay en la diapositiva nos muestra la sensación muchas veces, el sentimiento que tenemos los vecinos y las vecinas, ¿no? Diciendo, se nos ponen obstáculos que no podemos salvar y nos tenemos que ayudar unos a otros para superar ese muro. ¿Cuáles son nuestras propuestas? ¿Cómo trabajar esa dimensión humana y esa dimensión urbana? Pues hemos ideado pues, lo que nosotros llamamos el itinerario formativo familiar de inclusión. Esto sería un proceso de acompañamiento a las familias, porque a las familias de nuestros barrios no tienen un único problema. Se les junta que no tienen recursos económicos suficientes, que tienen poca cualificación profesional y o hay mucho paro o las personas que están trabajando están en condiciones muy precarias, que hay un alto abandono educativo, que hay muchos problemas para acceder a la vivienda o para poder sufragar los gastos de vivienda, que tenemos mucha frustración y eso genera también ansiedad y problemas de salud. Todos estos problemas las familias los están viviendo en
en soledad o tienen que llamar a las distintas puertas de las administraciones para poder solucionar. Nosotros decimos que no, que la familia la tenemos que poner en el centro y el itinerario es un proceso de acompañamiento para dar respuesta a esas necesidades que tienen las familias, ¿vale? Para eso necesitamos un trabajo coordinado entre las distintas administraciones y las entidades sociales, uniendo esfuerzos para posibilitar dar respuesta a esas necesidades de las familias. El plan integral comunitario ya lo he avanzado también antes, ¿no? Es un acuerdo para mejorar el barrio entre los vecinos, las asociaciones y las administraciones, que trabajamos juntas para ir viendo cómo sacar al barrio de la situación en la que se encuentra de forma gradual. Luego también, muchas veces cuando nos planteamos estas cuestiones desde los barrios, parece que las respuestas solamente tienen que venir por parte de las administraciones. Y nosotros vemos también que los vecinos y las vecinas, la ciudadanía en general, también tenemos unos derechos que nos lo tienen que garantizar las administraciones, pero también tenemos unos deberes que tenemos que ejercer. Y también hemos hecho un desglose, ¿no?, de cuáles serían los derechos que se nos tienen que garantizar por parte de las administraciones, pues suministros básicos, que tengamos unos ingresos que nosotros le hemos llamado rentas básicas de corresponsabilidad, la educación y el ambiente educativo no marginal, niveles de salud iguales a la media, vivienda, trabajo digno, acompañamiento, participación. En definitiva, también reclamamos, ¿no?, o llamamos la atención a los vecinos y las vecinas, nos llamamos a nosotros mismos la atención, planteando también los deberes, la corresponsabilidad que tenemos también en todas esas cuestiones, para cuidar el barrio, para respetarnos y construir ciudadanía. ¿Qué más instrumentos hemos creado? Pues mira, otro instrumento que hemos creado, lo que nosotros denominamos proyecto palanca, que es desde el colegio establecer un proceso en el que ese itinerario de acompañamiento a la familia lo podamos trabajar desde el colegio. Porque el colegio, daros cuenta que una familia está ligada al colegio, pues desde que los peques entran al cole, en primaria, hasta que salen, y pueden estar pues hasta 10 o 12 años ligados al colegio. Y las familias nos quedamos en la puerta del colegio. Pues nosotros decimos que el colegio también, con el proyecto Palanca, ese itinerario de acompañamiento familiar, lo podemos utilizar dentro del colegio y que las familias que tienen a su hijo en el colegio, podamos desde el colegio trabajar con ellas el itinerario. Para el resto de familias que componemos el barrio, que no tenemos ya menores en edad escolar, pues se trabajaría ese itinerario desde los servicios sociales o desde otra institución. ¿Qué más cuestiones hemos visto que son necesarias para trabajar todo esto? Pues mirad, nosotros decíamos antes que necesitamos el consenso político. ¿Qué quiere decir? Pues que ahora mismo todos los grupos políticos que se sientan en el Parlamento de Andalucía, no que están gobernando, que se sientan en el Parlamento de Andalucía, comprendan la situación de los barrios que nosotros le planteamos y podamos establecer un plan de trabajo conjunto. Ahí tenéis una de las reuniones con los parlamentarios andaluces. Nosotros antes desde ABI, desde la Asociación Andaluza de Barrio Ignorado, nos reuníamos con cada uno de los grupos. Nos reuníamos con el PP, con el PSOE, con Adelante Andalucía, pero veíamos que esas reuniones bilaterales daban poco esfuerzo y que necesitamos construir ese trabajo conjunto. Ahí en la reunión esa que veis, en la primera reunión, tuvimos un encuentro con los portavoces de los grupos políticos en el Polígono Sur. Los sacamos del Parlamento, los llevamos al barrio y nos reunimos con ellos para, de forma conjunta, crear ese espacio de trabajo. En ese espacio de trabajo llevamos trabajando 2 años. Es verdad que es muy lento porque son discursos, relatos en los que tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que entendernos, pero nos están ayudando sobre todo a ver cómo llegar también al Parlamento de Andalucía, porque es un instrumento muy necesario. Entonces, ese planteamiento de trabajo conjunto pues está dando sus frutos. ¿Qué más cuestiones vemos necesarias? Pues en la otra diapositiva que hay, unos espacios que hemos creado en el que participamos juntos los vecinos y las vecinas de los barrios, junto con el personal de la universidad y el movimiento vecinal. ¿Por qué? Porque nuestras propuestas
tenemos que validarlas con más personas, con más agentes sociales, con más instituciones, y esos encuentros, ¿no?, con la universidad, con el movimiento vecinal, nos ayudan con los técnicos que trabajan en los barrios, con los profesores de los barrios, con los trabajadores sociales, nos ayudan a ir creando esa herramienta, ¿vale? Y para que si algún día se ponen en marcha puedan ser eficaces. ¿Qué otra cuestión necesitamos? Pues mira, necesitamos, os he comentado antes que los vecinos y las vecinas de estos barrios pues estamos muy desmotivados. Nos creemos ya poco de la política y de las instituciones. Entonces necesitamos crear ese sujeto, esa persona, que no pueda ser cualquiera, ¿no?, que quiera conscientemente formar parte de un proyecto colectivo. Y para eso veíamos que necesitábamos otro nuevo instrumento. Y ese instrumento son las escuelas vecinales. Las escuelas vecinales llevamos ya unos cuantos años trabajando en ellas. Se han puesto en marcha en Sevilla, en Granada, en Jaén, en Córdoba, y son esos espacios formados por los vecinos. No viene nadie de fuera a enseñarnos, nosotros mismos nos organizamos, en el que trabajamos ese desapego de los vecinos y las vecinas por la vida social del barrio. Pasamos el testigo también a nuevas generaciones. Las personas que estamos en las entidades pues somos ya mayorcicas y no hay relevo generacional. Las escuelas nos ayudan también a ese relevo generacional, a insuflar nuevos aires, a desde lo colectivo construir barrios y un barrio comprometido, ¿no? Invitar a más vecinos y a más vecinas, ver también el barrio desde otros ojos distintos a los nuestros, ¿no? Ver el barrio desde otros vecinos, también juntos construir alternativas, esa desidia política, cuando tú ves que da una respuesta a algo que está pasando en el barrio, eso da mucha fortaleza, ¿no? Esas herramientas que hemos ayudado a construir, ¿no? Y sobre todo, pues a despertar esa conciencia individual, trabajar en valores y crear un relato colectivo de lo que pasa en el barrio. Ahí tenéis imágenes de escuelas vecinales, la difusión que hacemos. Nuestra escuela es como un colegio, empezamos en septiembre hasta junio, nos reunimos cada 15 días y pues trabajamos distintas cuestiones, ¿no? ¿Qué nos aportan las escuelas vecinales? Pues esos saberes comunitarios, ¿no?, y esa participación vecinal. Los vecinos y las vecinas descubrimos en esta escuela que igual que cuando nos reunimos con las administraciones, igual que nos reunimos con la universidad, nosotras también somos expertos y expertas de nuestro barrio, ¿vale? Eso también lo hemos descubierto y hemos descubierto que tenemos algo también que decir en esos espacios, ¿no? Y tenemos un conocimiento directo de cómo se vive la pobreza y la exclusión social en nuestro barrio. Ese otro saber que podemos también comunicar. Esos saberes históricamente silenciados, ¿no?, que aportan unas nuevas miradas en esas mesas cuando nos reunimos con la administración o cuando compartimos los relatos, ¿no? Construimos ese relato, esa crónica de los barrios de forma compartida, ¿no? Y es un conocimiento pues, que supera ese testimonio individual, es un testimonio colectivo, ¿vale? Se fomenta la participación vecinal, es un refuerzo de lo colectivo, de las entidades también y de las asociaciones del barrio y nos permite también trabajar en red. Nos ayuda a analizar, a elaborar propuestas y reivindicaciones que luego las llevamos a las administraciones, a los partidos políticos, apoyamos iniciativas también ciudadanas y fundamentalmente en todo el trabajo y en toda esta acción social y reivindicación pues está la defensa de los servicios públicos en nuestros barrios, el transporte público, los suministros, los cortes de luz, la educación, la sanidad, la vivienda, todo eso, esos problemas concretos de la familia son las que intentamos acompañar desde esos trabajos, ¿no? ¿Qué más cosas hacemos desde la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados?
Pues mira, tenemos jornadas, nosotros cada 2 años, ahora en abril, tenemos las 9ª jornada y esas jornadas son espacios en las que abrimos la asociación a la sociedad para compartir, ¿no? Y para ir todas estas propuestas que vamos generando, pues compartirlas pues, con otras asociaciones, con otras entidades, con el movimiento vecinal, con el movimiento, con otros movimientos sociales, ciudadanos, y ahí vamos tejiendo, ¿vale? Y también vamos ampliando pues nuestra base y nuestros contactos. También tenemos 2 días que visibilizamos, 2 días al año, en febrero, el 20 de febrero, que se celebra el Día de la Justicia Social. Solemos salir a la calle haciendo un relato de lo que pasa en nuestros barrios, y el 17 de octubre con el tema de la pobreza y el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Son esos 2 momentos que también salimos con nuestros relatos, con nuestra crónica, a compartir también pues, con la sociedad en general y a visibilizar lo que ocurre en nuestros barrios, ¿no? Y luego, pues también en el día a día, en cada una de las zonas, en cada uno de los barrios, por lo que he dicho, acompañamos y visibilizamos lo concreto de cada zona. Tenemos un plan de trabajo, ahora también en febrero tenemos la asamblea anual, todos los años tenemos como 2 encuentros importantes de todos los socios de AVI, ahora a principio de año, en febrero la tenemos este año, y luego también otro momento en noviembre. Tenemos 4 áreas de trabajo, esa área de trabajo institucional, ¿no? El trabajo que tenemos que hacer con las administraciones, con los ayuntamientos, con los grupos políticos, con el Parlamento de Andalucía. Tenemos el área de trabajo en cada uno de los barrios, el área de trabajo de comunicación, cómo visibilizarnos, cómo comunicar, y ese área de reflexión y acción, pues ese área que compartimos con otros profesionales y con otras entidades, pues donde vamos generando esos instrumentos, ¿no? O esas herramientas que nos sirven para aportar soluciones reales a lo que está pasando en nuestro barrio. Y yo digo, me callo para ahora pues generar, pues no sé, que podamos hablar, ¿no? Que compartamos y sobre todo, mira, una cuestión que no se nos olvide, ¿no? Cuando nosotros en los barrios, ¿no? Pues es muy complicado desde lo concreto del barrio generarnos esa esperanza que veamos que es necesaria, ¿no? Pero cuando desde AVI, que tenemos esa dimensión andaluza, pues vemos, nos juntamos pues, con los compañeros y compañeras de Granada, de Sevilla, de Cádiz, de Málaga, de Córdoba, de Jaén, nos reconocemos, ¿no? Como esas personas que en los distintos barrios, en esas distintas zonas de las ciudades de Andalucía, estamos haciendo cosas muy pequeñas, muy insignificantes, pero que con ese trabajo cotidiano del día a día, pues que también ponemos nuestro granito de arena pues para cambiar este mundo, ¿no? O esta sociedad. Lola, yo voy a romper el hielo haciéndote unas preguntas. Vale. ¿Sí? Sí. Se oye, ¿no? Sí. La presencia de los partidos políticos en esa propuesta que ustedes hacen de tenerlos a todos juntos, a todos los grupos parlamentarios que tienen representación parlamentaria, en una mesa conjunta, no ir a pedir, por ejemplo, aquí tenemos un caso que no podemos presentar en los plenos del ayuntamiento ninguna propuesta vecinal si no vamos de la mano de algún partido político. Vale. La otra cosa es, supongo que también funcionan las juntas de distrito en los diferentes municipios. Y luego también la otra figura, entre comillas, democrática, son los plenos municipales. ¿Funcionan en Andalucía? Y una observación que te quiero hacer. Antes nombré a la Asociación de Barrios Ignorados con presencia europea, y no me equivoco, porque me parece que en Andalucía, como aquí en Canarias, también tenemos a esos famosos eurodiputados, que parece ser que lo que hacen es vivir bien en Europa, en Bruselas. Qué malo. Te dejo esa pregunta para romper el duelo. Mira, la experiencia que contaba de esas reuniones conjuntas con los distintos grupos políticos,
es verdad lo que dice Guillermo, ¿no? Cuando vamos a las administraciones, al Parlamento de Andalucía, a la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos, parece que tenemos que ir de la mano de algún partido político para poder pues participar en los plenos o para poder entrar a las administraciones. ¿Eso qué ocurre? Que como está el patio con los partidos políticos, que están muchas veces, o la mayoría de las veces, uno en contra de otro, nosotros veíamos como necesario crear ese espacio conjunto de trabajo conjunto. Y a nosotros la verdad, es verdad que ha costado mucho esfuerzo, porque claro, cuando tú llamas a los grupos políticos que se sientan en el ayuntamiento juntos o que están juntos en el Parlamento de Andalucía, le dices, pues van a venir todos. Pues dice, pues si va ese, yo no voy. Esas perezas hemos conseguido limarlas, ¿vale? Ha costado trabajo, pero hemos conseguido limarlas y hemos conseguido pues sentarnos juntos en esas mesas y compartir. Es cuestión de compartir. Nosotros tenemos una visión de los barrios, los vecinos y las vecinas que vivimos en ellos desde su partido político y desde su presencia en las instituciones tienen otra visión que no es ni mejor ni peor, es complementaria, y con los técnicos que trabajan en nuestros barrios, con los profesores de los centros escolares, con los servicios sociales, con los sanitarios, también tienen otro conocimiento del barrio. Entonces nosotros siempre lo que hemos intentado es que esas tres patas, esas tres dimensiones, pues podamos trabajar juntas, porque es lo que le da potencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando vamos al Parlamento de Andalucía, pues ya vamos de otra forma, porque hemos generado un relato compartido, o cuando vamos al ayuntamiento o cuando vamos a esas juntas de distrito. Y eso igualmente con las asociaciones que existen en el barrio, en los territorios. Es muy complicado, nosotros le pedimos a los partidos políticos que se pongan de acuerdo, pero si nos tuviéramos que hacer un examen nosotros mismos, las asociaciones, las entidades que estamos presentes en un mismo territorio, nos cuesta mucho trabajo ponernos de acuerdo, pero es que no nos queda otra. Y tenemos que ir creando esos espacios que nos ayude a construir lo comunitario, en los poquitos puntos que nos podamos ir poniendo de acuerdo, es lo que tenemos que ir trabajando. Eso es nuestro planteamiento, que no es fácil, pero entendemos que por ahí tiene que ir el trabajo. Le das tu entrada. Sí, Antonio Merchán quiere hacer una pregunta. Hola, buenas, muchas gracias por la presentación de tu experiencia. Yo la verdad que os admiro muchísimo el que permanezcáis firme en el compromiso después de tanto tiempo, y precisamente por eso quería preguntarte, viviendo como vivimos en una cultura de lo inmediato, ¿cómo en esos momentos de bajón, cómo se consigue, qué estrategias se desarrollan para animar a la gente a permanecer, a seguir y a generar nuevas esperanzas? Muchas gracias. Pues es verdad que se vive muchos momentos de desilusión, de desesperanza, pero es que por eso digo que cuando lo vives desde el pequeño grupito y luego cuando ves la realidad de nuestra asociación a nivel andaluza y ves por lo que están haciendo otros compañeros en otros territorios, eso la verdad es que crea esperanza. Y además es que yo creo que somos muy conscientes de que no podemos tirar la toalla. Como tiremos la toalla, nuestros barrios sí es verdad que no tienen esperanza ninguna, porque ya estamos viendo que desde el año 89, que nosotros hemos hecho análisis, que se está trabajando desde las administraciones. No quiere decir que las administraciones no estén trabajando en nuestros barrios, lo están haciendo, pero no vemos que la situación mejore, el grado de empobrecimiento, la situación de las familias, el estado de los barrios no mejora. Es que no podemos desanimarnos. Esos momentos de desánimo están, pero para eso yo creo que también están las personas que conformamos la asociación, esos espacios no colectivos que nos ayudan a recobrar esa esperanza que nos permite pensar pues, que mañana puede haber un mañana mejor. También yo creo que es muy importante saber cuál es nuestro papel. Nosotros somos muy conscientes que no vamos a cambiar las situaciones, sino que somos una pequeña luz, ¿no? Un pequeño faro, ¿vale?
que podemos aportar un poco de esperanza, pero que también exigimos compromiso a los vecinos y a las vecinas para que podáis cambiar la situación. Si no si no tenemos bastante fuerza para ser un instrumento de incidencia política en las administraciones, no nos van a hacer caso. En la medida en que más vecinos y más vecinas participemos, construyamos barrios, construyamos propuestas y estemos más unidos, vamos a tener más esa fuerza. Entonces, es que eso lo vamos superando pues en el día a día. Gracias por la exposición que ha estado tan épica. La pregunta es la siguiente. En esos barrios periféricos suele abundar la droga, el alcohol y toda esa marginación. ¿Tienen algún programa especial para esas cosas? Pues, como digo, las administraciones están trabajando en estas zonas y hay entidades sociales junto con las administraciones porque trabajan esas cuestiones, ¿vale? Pero mira, nosotros vemos que hay un planteamiento y es que solemos ver las consecuencias del empobrecimiento y la exclusión social. Nosotros siempre decimos que el problema de nuestros barrios es el empobrecimiento y la exclusión social. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Pues eso que vemos, ¿no? Esas personas que están rotas por las adicciones, esa falta de trabajo, ese abandono educativo, pero todo eso es la consecuencia de esas 4 fracturas que nosotros veamos, esa fractura personal, esa fractura social, esa fractura de barrio, esa fractura en lo educativo. Si no trabajamos esas fracturas, todo lo demás que hagamos es como que vamos engrasando una máquina que va en dirección contraria a donde tenemos que ir. Y si no cambiamos el sentido de las actuaciones que estamos haciendo, pues es verdad que se está actuando sobre esas cuestiones, pero el conjunto de la familia y el conjunto del barrio siguen sin salir de ese empobrecimiento. Entonces, algo estaremos haciendo mal, las administraciones, las entidades que trabajamos en los barrios, las propias asociaciones, cuando no conseguimos cambiar lo que tenemos entre manos y estamos haciendo cosas. Buenas tardes. Lola, primero agradecerte muchísimo compartir, que creo que es algo que últimamente parece escasear, ¿no? Y a mí me gustaría primero preguntarte cómo se ha conseguido desde la asociación que representas hoy, aunar el movimiento vecinal para llegar a un espacio que has logrado o han logrado aunar o sentar a todos los colores políticos en una única mesa para hablar problemas de barrio. Me gustaría saber qué han hecho y sobre todo qué han hecho en base a poder saltar ese cortafuegos que es ahora mismo la polarización política que también está presente en las asociaciones vecinales, lo cual desune más que une, ¿no? Vale, retomo la segunda pregunta. ¿Y qué haría Lola Contreras cuando te sientas en una mesa a hablar con la administración pública o con el político de turno que parece, como dijo el señor Robaina al principio del encuentro, está en modo avión? Entonces me gustaría saber qué hacer. Bueno, yo tengo la suerte de que yo sola no me reúno con los políticos. Nos reunimos de la asociación, el grupo. Pues mira, hay una cuestión que es fundamental. He dicho antes, cuando he definido lo que es la Asociación Andaluza de Barrio Narao, y la he definido como que está formada por los propios vecinos y vecinas de los barrios, ¿vale? Eso es muy importante porque cuando nosotros vamos a las reuniones con las distintas administraciones, con la administración local, con la administración andaluza, lo que nosotros planteamos, el espacio en el que intentamos que se desarrolle la reunión es que los vecinos y las vecinas sean los que le planteen a los políticos cómo las políticas que se están llevando a cabo en nuestros barrios nos están afectando. Y entonces eso es muy potente, porque cuando tú escuchas a las familias contar lo que le pasa y que fruto de las políticas que se están llevando a cabo le está pasando eso,
ahí se produce un silencio. Ahí sí es verdad que ellos se callan y no escuchan, porque el relato vivencial de las personas que padecen los problemas, eso es algo muy fuerte. Entonces, nosotros no solemos ir a plantear cuestiones técnicas en un primer momento, cuando queremos empezar un debate o una relación con ellos, sino que escuchen a la familia, por boca de la familia, cómo están viviendo esas políticas que se están implementando. Entonces, el diálogo con ellos se sitúa desde que ellos nos escuchan, porque tienen delante a las personas que estamos viviendo en los barrios y que estamos planteando las necesidades de salir de esas cuestiones. Y desde ahí ya sí hay otro enganche con ellos. Con el movimiento vecinal, pues mira, en lo que he dicho antes, en las jornadas estas que tenemos cada 2 años, pues en las últimas jornadas que tuvimos nos planteamos que teníamos que trabajar conjuntamente, ¿no?, con el movimiento vecinal, y fue un espacio en el que estuvimos un tiempo construyendo esas reuniones compartidas junto con personal de las distintas universidades andaluzas, con el movimiento vecinal, con los vecinos y las vecinas, y son espacios muy potentes, por lo que he dicho antes, porque ahí vemos el barrio y vemos las políticas como desde 3 ámbitos distintos, y ayuda a que cuando luego nos sentamos con los responsables políticos, vamos ya como con los deberes hechos, ¿vale? Entonces, eso es también algo muy potente, el contar con esas distintas visiones. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que es verdad que cuando nos hemos reunido con el movimiento vecinal, con la universidad, hay un momento en el que no nos podemos desesperanzar, porque hasta que nos ponemos de acuerdo en saber lo que estamos diciendo cada uno de cómo vemos el barrio, ahí pasa un tiempo y tenemos que generar esos vínculos y ese espacio compartido, porque tenemos lenguajes distintos. El lenguaje de un vecino no es el mismo que de un profesor o profesora de la universidad o un técnico del barrio o de un político. Tenemos lenguajes distintos. Y si queremos construir algo juntos, tenemos que consensuar también y que darnos tiempo, ¿no?, a las relaciones. Para construir algo juntos nos tenemos que dar tiempo. Estamos acostumbrados a que yo o los vecinos, lo que quieren, que nos reunimos con el ayuntamiento, con la Junta de Andalucía, y si después de la reunión no cambia la cosa, ya parece que no sirve para nada. No, tenemos que ejercer la paciencia. Nosotros cuando nos reunimos o cuando vemos las reuniones con los vecinos o en la escuela vecinal, lo que decimos, las políticas no se cambian de hoy para mañana, son cuestiones a largo plazo, ¿vale? Y nosotros muchas veces hablamos de tiempos políticos. ¿Cuáles son los tiempos políticos? Los tiempos de legislatura, 4 años que dura una legislatura. Bueno, pues ahora, por ejemplo, en Andalucía, que tenemos elecciones en junio, estamos diciendo hasta el mes de septiembre no empezamos las relaciones con la Junta de Andalucía, pero ahí ya empezamos una relación a construir a 4 años, ¿vale? Entonces, esos tiempos también, hay que jugar también con los tiempos de la administración. No sé si he contestado un poco al planteamiento que hacía. Sí. Bueno, aquí hay también, estoy viendo que hay más personas de AVI, entonces que no solo tengo que contestar yo, que también conteste los compañeros y compañeras que están conectados, ¿vale? Pues quien quiera en función de la... Ahora me toca el turno a Felipe de Fuerteventura. Hola, enhorabuena a la conferenciante, ha estado muy bonita la experiencia, muy interesante. Mi pregunta va por lo siguiente, ¿hay alguna participación clara de militantes cristianos o de grupos cristianos o comunidades? Es decir, en las distintas grupos que hay en toda Andalucía, si hay una presencia significativa de esa participación de grupos o comunidades cristianas. Esa es mi pregunta. Vale, pues mira, Felipe, cuando se constituye la asociación, la primera reunión que tuvimos, la coordinadora, ahí los que participamos, somos vecinos y vecinas que participamos en los barrios, pero participamos en 2 ámbitos. Veníamos de participar en el movimiento vecinal, en las asociaciones de vecinos y también en las parroquias. Entonces, AVI, el sustrato que tiene de ese componente de vecinos y vecinas,
hay muchas personas de parroquias, de grupos de Cáritas, de movimientos de iglesia, hay muchas personas en AVI, porque hemos coincidido en los barrios, las parroquias, los grupos de Cáritas o grupos de iglesia, junto con el movimiento vecinal, pues trabajando estos temas sociales. Entonces, nosotros muchas veces nos reímos porque cuando se incorpora alguien nuevo a AVI, en las asambleas que tenemos, le decimos, este es una religiosa, este es un sacerdote, y como que se sorprenden, ¿no? Cuando nos descubrimos también, ¿no? En lo personal, nuestra militancia, de dónde proviene, pues fijaros, hemos construido, ¿no? También dentro de AVI ese espacio compartido de distintas militancias que hemos sabido también integrarnos y construir esa herramienta que es nuestra asociación. Isabel. Bueno, en primer lugar, Lola, gracias, porque has hecho una cosa muy importante, compartir experiencias. Y has hablado muchas veces de la familia. Yo te pregunto, cuando tú hablas de trabajar la familia, trabajar con la familia, ¿tienen algunos recursos que ya utilizan o tienes alguna experiencia que nos puedas compartir en ese sentido? ¿Experiencia concreta de trabajo con familia? Si tienes alguna, pues nos ayudaría también a recuperar la iniciativa en ese sentido y a madurarla. Pues mira, lo que os comentaba antes del proyecto Palanca, ¿vale? Esa propuesta de ese acompañamiento a las familias, de hacerla desde el colegio, es una propuesta que estamos negociando con la Junta de Andalucía, porque nosotros desde la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados no queremos hacer cosas, sino que lo que queremos es el cambio de política. El proyecto Palanca podríamos ponerlo a lo mejor nosotros en marcha, pero nosotros no queremos poner en marcha esa experiencia, sino que a través de esa experiencia piloto queremos que la Junta de Andalucía trabaje de otra forma. Entonces, en concreto, sí es verdad que las negociaciones que tenemos con el Parlamento de Andalucía en ese sentido, con la Junta de Andalucía, bueno, están ahí, van a otro ritmo distinto al que nosotros quisiéramos, pero por ejemplo en el colegio donde queremos que se ponga en marcha es un centro escolar del polígono sur de Sevilla, y ahí ya sí se ha hecho pues un poco el trabajo que queremos hacer, esa experiencia piloto, con poquitas familias, con unas 11 familias. Se ha empezado a hacer por parte del profesorado del centro y también acompañado pues por gente de servicios sociales, el análisis, ¿no?, de esas 11 familias, cuáles son las necesidades que tienen esas familias para empezar ese itinerario de acompañamiento. Y entonces estamos esbozando o estamos empezando a poner en marcha ese planteamiento de trabajo con las familias, ¿vale? Pero es verdad que también estamos buscando ahora para estas jornadas que tenemos en abril, pues experiencias concretas, porque sabemos que las hay, de ese acompañamiento a las familias. Pero claro, nosotros el planteamiento que hacemos es que el acompañamiento que hasta ahora conocemos, que se hace con la familia, sería como un acompañamiento al primer nivel, y necesitamos subir de nivel para que todas las necesidades de la familia, trabajo, recursos sociales, el tema de la vivienda, se le pueda dar respuesta por parte de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía. Entonces, a ese acompañamiento de la familia se tendrían que sumar los recursos de las distintas consejerías de la Junta de Andalucía. Y eso es un poco lo que la Administración no está acostumbrada a trabajar de forma coordinada. La Administración, cada departamento de la Junta de Andalucía, cada consejería tiene sus políticas, y es la familia la que tiene que estar llamando a la puerta de educación, llamando a la puerta de vivienda, llamando a la puerta de servicios sociales, y nosotros decimos que no, que ya bastante problemas tiene la familia como para ir llamando a todas esas puertas, sino que esas administraciones se tienen que coordinar para darle una respuesta compartida a esa familia. Y eso pues desde un equipo de trabajo que puede ser dentro del centro educativo o de profesionales, ¿vale? Nosotros le hemos llamado a ese equipo de trabajo, que pueden ser profesionales de lo social, el equipo redes, que son los que hacen ese análisis de la familia e intentan luego pues que las distintas consejerías de la Junta, junto con los ayuntamientos, den respuesta a la familia. Eso está ahora mismo en pañales,
pero es lo que nosotros entendemos que daría solución al acompañamiento a la familia. Porque mira, hay otra cuestión, y es que cuando conoces la vida de la familia, si hacemos cuenta, las familias a lo largo del mes invierten muchas más horas de trabajo que una persona que tenga un empleo estable, yendo a todas estas administraciones o a todas las entidades, invierten muchas más horas en buscar recursos para sacar a su familia adelante. Y ese trabajo, ¿vale?, no está reconocido. Podríamos hablar de, igual que no está reconocido el trabajo doméstico, tampoco está reconocido ese trabajo de la familia para buscar el sustento de su familia, ¿vale? Entonces, por eso nosotros decimos, las familias las tenemos que poner en el centro, y las que tienen que trabajar para dar respuesta a la familia son las administraciones, pero tienen que trabajar de forma coordinada. ¿De Ángeles, de dónde? Por ahí veo una cara conocida. María Ángeles. Hola, buenas tardes. Soy María Ángeles. Formo parte de AVI y también compañera de Lola en Jaén. Estoy aquí en Jaén. Me gustaría a mí profundizar, subrayar esto que se ha hablado de las dificultades de la participación de la gente. Estamos, y bueno, parece que alguien tuviera una receta mágica. No hay una receta mágica, desde luego, pero yo he visto cómo en las escuelas vecinales sí que se está innovando en las maneras de participar. La gente está muy cansada, la gente no acude a los partidos políticos, no acude a los sindicatos, y quizás es un poco... Está claro que todos tenemos una vida muy ocupada, y más las personas que, como comenta Lola, tienen que estar todo el día buscándose la vida, tienen que estar todo el día salvando obstáculos para mantener a su familia, etcétera, y encima pedimos que también por las tardes dediquen un par de horas a reunirse y a participar. Pero ya decía que no es que haya una varita mágica, una fórmula mágica para mover a la gente, para que la gente se mueva a participar, pero sí es cierto que los modelos tradicionales de participación, que son muy jerárquicos, muy verticales, esos modelos ya no funcionan. Para mí, lo que yo he observado en las escuelas vecinales que estamos impulsando es la horizontalidad, el compartir, como decía Lola antes, el protagonismo que toma la gente, que los propios vecinos toman, el que las decisiones son compartidas, los temas que se trabajan son consensuados. No es un modelo de escuela en el que va una persona a dar una charla y los demás aprenden, escuchan o hacen un debate luego, sino que es más bien una escuela, pues, de activismo, ¿no?, diría yo, y donde, como decía ya antes, se conjugan saberes diversos, donde todos los saberes son importantes, no es más importante el saber de unas personas que el de otros, ¿no? Y esa fusión de saberes diversos, la deliberación de los temas, el que no haya una persona que sea quien lleve la voz cantante y la voz dominante, también que los papeles que juega cada uno, los roles que juegue cada uno, pues de alguna manera intentar que vayan circulando, que todo el mundo pase por la experiencia de tomar actas o de cómo hacer las convocatorias, de preparar un orden del día, de preparar un tema, de colaborar con otras entidades, de asistir a reuniones de otras entidades. Pues todo esto mueve, desde mi punto de vista, mueve mucho a que la gente se implique y se anime. Y otra cosa también importante, un componente lúdico, que no sea un rollazo donde la gente está cansada de ir y va por compromiso, sino que haya una parte también de disfrute, de estar a gusto en un espacio y de incluso, ya digo, lúdico, y de espacio de compartir. Eso es lo que quería yo subrayar respecto a una de las claves que a mí me parecen fundamentales para que la gente se implique más en la participación en los barrios y en general. ¿Alguien más por aquí? Una pregunta sí quiero hacer. ¿Cómo resolvemos el asunto de la presencia juvenil? Eso es de la marinera. Pues mira, eso está siempre presente, ¿no? Y en las reuniones, porque es verdad que en nuestros barrios, pues cada vez hay más personas o somos más población envejecida. Muchas veces la gente joven en nuestros barrios no se queda a vivir, se va de estos barrios porque es una forma de progresar. Cuando te vas del barrio es porque progresas, entonces la población ya es envejecida. Pero el planteamiento en las últimas reuniones, ¿no? Siempre lo estamos planteando. ¿Cómo hacer que la gente participe, la gente joven?
es verdad lo que decía María Ángeles, ¿no? Que la gente joven está participando a lo mejor pues en otras de otras maneras, no en movimientos como nosotros que ya venimos de los años 70, 80 de cuestiones más formales, ¿no? Entonces tendremos también que crear ese espacio de diálogo con ellos para ver cómo hacerle atractivo el que puedan también estar presentes en asociaciones como la nuestra o en los barrios, ¿no? Entonces ese también es otro planteamiento de futuro, porque es que si no, no va a haber relevo. Claro, Lola, lo que iba yo a comentar, en Jaén, por ejemplo, hemos tenido alguna experiencia interesante de acercamiento con jóvenes. Bien es cierto que muchos de esos jóvenes no eran del barrio, pero esas relaciones que hemos mantenido, por ejemplo, con la universidad o con otras entidades, sí que han hecho que algunos grupos de jóvenes se acerquen a la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados. Incluso hemos sacado adelante algunos proyectos con estos chicos y chicas estudiantes, ¿no? Entonces, también es cierto, por ejemplo, en Jaén la universidad está muy cerca del Polígono del Valle y algunos de esos estudiantes viven en ese mismo barrio, ¿no? Entonces, bueno, a veces también es bueno, quizá faltaría el que los jóvenes del barrio se implicaran, pero nosotros sí hemos tenido esa experiencia positiva de hacer proyectos y de acercar la realidad de los barrios a gente joven que ahora mismo colaboran con ABI en muchas cosas. Ayer mismo teníamos reunión de la Junta Directiva de ABI y los compañeros de Sevilla nos contaban desde la Escuela Vecinal de Sevilla, pues están conociendo las distintas realidades que hay en el barrio, de distintas asociaciones, de grupos, y se llevaron la sorpresa de que pues hay unos 3 o 4 grupos de jóvenes que lo han conocido a raíz de estas reuniones. Bueno, pues están empezando también un poco a crear vínculos, ¿no? Muchas veces que desconocemos lo que se mueve en el barrio o no estamos abiertos, ¿no? Entonces, también para que los jóvenes participen, pues a lo mejor también tenemos que cambiar nuestras formas de estar, de hacer cosas. Eso también es otra cuestión a la que tenemos que estar abiertos. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Paco, de Málaga. Hola. ¿Se escucha bien? Bueno, agradecer a Lola, ¿no? Y a la Escuela de Formación, a la Escuela Sociopolítica y Fe Cristiana, este momento de reflexión y de diálogo tan interesante. Sí es verdad, y coincido con Lola, bueno, como soy de Málaga, conozco un poco la situación de Andalucía y lo que ha explicado Lola en ese sentido, ¿no? Cómo ha ido, ¿no? Cómo se ha hecho las cosas, de qué manera se han hecho las cosas. Y es verdad que después de 37 años que se empezaron a hacer actuaciones preferentes en barriadas, hasta ahora, pues bueno, pues parece ser que la cosa no ha tenido un buen resultado, todo lo contrario. Vamos teniendo barriadas con mayores necesidades, como se llaman ahora, ¿no? Zonas de necesidad de transformación social. Hemos pasado de, no sé si era de 8 o 9 a 99 barriadas. Es decir, que la situación es muy alarmante. Yo creo que la dimensión política en este sentido, ¿no? Y para eso también supongo que está la escuela, hay que abordarla de una manera seria. Es decir, la institución y la administración tienen un papel fundamental en todo esto. Fundamental, ¿no? Si no se hace a través de las administraciones, es difícil, ¿no? Es difícil abordar esta situación. Pero no solamente la política y la administración, sino yo me imagino que también todos los colectivos que estáis trabajando y la propia Iglesia, ¿no? Que también hace su labor, son importantes, ¿no? En estos lugares. Pienso que, bueno, no sé si exactamente cuáles son, es decir, es verdad que desde que apareció ABI hasta ahora, no sé si la realidad en cuanto a los elementos importantes que están provocando esta situación de precariedad de muchas viviendas y de muchas personas, de muchas familias, ¿cuáles son esos elementos fundamentales? Y yo creo que, no sé si el trabajo, la vivienda, la educación, la sanidad, no sé, supongo que son todo un cúmulo, ¿no? de elementos que generan esta situación, ¿no? De pobreza. Hoy día tener un empleo no significa que salgamos de la pobreza. Hoy día tener una vivienda tampoco significa. Antes posiblemente un empleo y una vivienda daba mucho más rédito o daba mucho más garantías, ¿no? a las personas y a las familias. Hoy día tenemos mucha dificultad en ese sentido, ¿no, Lola? Sí.
Hombre, se da también la circunstancia de que en estas barriadas de Andalucía, las 98 que planteábamos, que están catalogadas por la Junta de Andalucía como vulnerables, fijaros la paradoja que se da. En esas barriadas la mayoría de las viviendas son viviendas de la propia Junta de Andalucía, de una agencia que se llama Abra. Pero ¿qué ocurre? Pues que no se está en esa zona, en esas viviendas de la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía como que ha abandonado su presencia en estas barriadas. Entonces, imaginaros familias con muchísimos problemas, con viviendas de la Junta de Andalucía, cuando la Junta de Andalucía se retira porque no, como que no hace un seguimiento de las familias que viven ahí, no pone a funcionar las comunidades, los arreglos que se necesitan, pues se están ocupando para otros fines que no es el fin social de la vivienda. En estos barrios también vemos también, sobre todo en la zona de Granada y en la zona de Polígono Sur, el tema de los apagones. Ahí hay familias que al cabo de la semana pueden pasar muchas horas al día y a la semana muchos días sin luz, ¿vale? Y eso es una cuestión que se ha llevado al Parlamento Europeo y seguimos en las mismas por la falta de que las administraciones hagan de Endesa, de las centrales eléctricas que tienen que mantener las instalaciones en estos barrios, pues que inviertan, no se invierte. Nosotros en ese sentido decimos que somos como los barrios trasteros de las ciudades. En el trastero de una casa, tú no le echas cuenta a lo que tienes en el trastero de una casa. Pues nosotros decimos que los barrios ignorados somos como esos trasteros de las ciudades en los que ahí pues van las personas que tienen problemas de vivienda, las personas que tienen problemas con el tema del empleo, o el que lo tiene en condiciones muy precarias, hay muy bajo nivel educativo. Entonces, es que dices, ¿cuál es el problema mayor? Por eso nosotros decimos que todo eso son como consecuencias y el principal problema es el empobrecimiento y la exclusión social. Entonces, los otros son como la parte de arriba del iceberg, pero actuando sobre uno solo de ellos no está atajando el problema. O lo ataja en su conjunto y con políticas coordinadas, y si no, pues es verdad que en nuestros barrios toda la parte social se está trabajando sobre todo por parte de muchas entidades sociales, y cada vez vemos más entidades sociales en los barrios y cada vez vemos más familias en situaciones de exclusión social. ¿Por qué? Porque no trabajamos el conjunto de lo que está pasando, sino que vamos a cuestiones concretas que solucionan poco, o tratamos, como decíamos antes, problemas que son colectivos los tratamos de forma individual, entonces eso tampoco sirve. Una última pregunta por mi parte, no sé si habrá más preguntas o por allá. De los 122 barrios que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, no escapa ninguno que no tenga un problema con urbanismo. ¿Qué ocurre a nivel de Andalucía? Es una pregunta a lo mejor tonta, pero cuando enfocamos todo el tema hacia el urbanismo, nos olvidamos de las otras cosas. Hoy he invitado a algunos concejales y a algunas personas del ayuntamiento y no han venido, a lo mejor porque estamos en carnavales. Pero creo que desde las instituciones hay, como siempre le digo a mis compañeros, una estrategia que pasa por ya se cansarán. O como últimamente hemos ido viendo, ya se irán muriendo. Los de las generaciones que hemos peleado por nuestros derechos. La segunda es divide y vencerá. Basta que organicemos alguna asociación que siempre se mete a alguien para romper lo que hay. Y la tercera es pan y espectáculo. El tercer condimento de esa estrategia es pan y espectáculo, como ahora, carnaval. Y luego hay una cuarta, que son las subvenciones. Si me subvencionan no puedo hablar. ¿Cómo han solucionado ese problema? Bueno, cuando al principio he presentado a AVI, las características de AVI,
nosotros no nos financiamos con nuestras cuotas de los socios, no pedimos ayuda a la administración. Y es curioso porque cuando planteamos las reuniones con la administración, lo primero que nos dicen, bueno, tenemos aquí dinero y os podemos subvencionar este programa, y decimos, no, si nosotros no tenemos sedes, utilizamos pues las sedes de las asociaciones de vecinos de los barrios, de las parroquias, quiero decir, porque eso también nos da libertad. Nosotros, por ejemplo, en Andalucía tuvimos una reunión, digo porque que te subvencionen no es malo, ¿vale? Eso no es malo. El que haya subvenciones y que las entidades tengan subvenciones para hacer cosas. Por eso nosotros lo que decimos es que todo eso tiene que estar incardinado en lo que llamábamos los planes integrales de barrio. Vosotros imaginaros si cada barrio de Andalucía o cada barrio de ahí de Canarias tuviera su plan integral, en el plan integral es una hoja en el que vamos planteando las necesidades que hay que afrontar en cada uno de los barrios a nivel para dar respuesta a las personas y para dar respuesta al urbanismo del barrio, ¿no? Y eso se hace a largo plazo. Pues dura 4 años el gobierno de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, pues lo vamos trabajando cada 4 años. Pero es un espacio que nos ponemos de acuerdo las distintas entidades que formamos el barrio, que esa es otra, junto con las administraciones. Entonces, o nos creemos que podemos influir en el cambio de la historia desde generar estos consensos y estas cuestiones compartidas, o yo creo que nos extinguiremos. Sí, de un grupo del sur, del Ateneo de Vecindario, nos hacen una pregunta, dice, desde el grupo de personas participantes de la zona sur, en el Ateneo de Vecindario, queremos agradecer a Lola su exposición y felicitar el trabajo de Abby. Nos estimula y anima a descubrir posibilidades de trabajar en nuestros barrios para animar la participación vecinal y realizar un camino de participación que coadyuve a la transformación social. Yo le dejo ahora el turno a la coordinadora de la Escuela de Formación Sociopolítica de Fe Cristiana. Bueno, eso, agradecerte, Lola. Bueno, ya lo han dicho, ¿no? Toda la exposición que nos has comunicado esta tarde, porque nos da también la oportunidad de confrontar cosas que se están haciendo aquí y cosas que se están haciendo ahí, que en definitiva lo que queremos es seguir caminando, avanzando en esa participación y en la construcción de una sociedad más justa, más humana, ¿no? No solo a ti, hazlo extensiva también a todas las personas que trabajan en la asociación, por supuesto, ¿no? Agradecerles a todas las personas que se han conectado desde la península, que últimamente se conectan mucha gente, hoy más, ¿no? Y bueno, y el resto de personas que se conectan en grupos o de manera individual. Simplemente recordar la próxima reunión y todas las personas que se han conectado por primera vez y quieren seguir conectándose, pues tienen la conexión abierta, no digo las puertas, sino la conexión abierta para que puedan hacerlo. La próxima sesión es el 24 de febrero. Recuerden que lo que íbamos a hablar era de Canarias Hoy, desafíos sociales actuales, y era un equipo técnico de Cáritas quien iba a dinamizar esa sesión. Bueno, hay un pequeño cambio, les informo. Lo que se va a hacer en esa sesión, por ver los desafíos sociales actuales y la situación en Canarias hoy, es presentar el informe FOESA con los datos de Canarias, ¿no? Que salió hace poco, pues el informe se hará una rueda de prensa probablemente antes, el lunes y el martes se hará una presentación de todo ese informe. Pero va a ser a las 6 de la tarde. Y aquí cerca, en el aula magna de Mafre, Canarias, y en Vegueta, un poquito más arriba. Entonces, ya lo mandaremos, cuando enviemos la convocatoria, pues ya esas cosas las señalaremos y las recordaremos, pero que sepan que no va a ser aquí, que va a ser allí, en la Fundación Mafre, en el aula magna, y que será a las 6 de la tarde, importante también, el informe FOESA, porque eso sí que nos va a dar una visión de la situación también actual. Fundación Mafre por aquí Castillo o Juan de Quesada. Juan de Quesada. De cualquier manera, como siempre se graba,
Sí, si a alguien le fuera imposible escucharlo en ese momento, sabe que queda grabado, accede a lo de la escuela y lo puede oír cuando puede, cuando quiera. Exactamente, y eso. El 24 de febrero. Y la gente que se ha conectado por primera vez, lo mismo, pueden acceder al blog y ver las sesiones anteriores también, si lo consiguen. Está todo grabado. Pues nada, muchísimas gracias. Además a ustedes que tienen una hora, más. Sí. Buenas noches y muchas gracias. Vale. Un saludo. vosotros. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, ahora hablamos.